En la ciudad de Quetzaltenango, siendo las 20 horas con 35 minutos del día 27 del mes de junio del año 2021, yo, la infrascrita notaria y secretaria, me constituyo en la novena calle 24-35 de la zona 7 de esta ciudad, con el objetivo de hacer constar la audiencia de alegatos finales del proceso arbitral de derecho de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, expediente número 990-2021, procediéndose de la manera siguiente. Primero, estando presentes el abogado y notario Brian Alexander Puac López, presidente del tribunal, y los vocales del tribunal arbitral, abogados Marlon Jacobo Iscayán Valdés y Adoni Alexander de León Cité. B. Por la parte demandante, la empresa denominada Olmeca S.A., a través de su representante legal, Martín Isaac Vázquez Ramírez, en calidad de propietario de la misma, quien está auxiliado por la abogada María Alejandra Hurtado Castillo. Por la parte demandada, la finca denominada Las Maravillas, en calidad de propietario y representante legal de la misma, D'Angelo Andoni González Mejía, y quien está auxiliado por la abogada Olinda Raquel de León Mazariegos. Por la CRECIG, la licenciada Lorena Alejandra Puac Rodas, el camarógrafo Esteban Quito Morales y la infrascrita notaria Vivian Xiomara Sumtesó, secretaria del Tribunal Arbitral. Haciendo constar que todos los comparecientes son personas de tener conocimiento. Previo a iniciar la audiencia, se informa que por motivos de la situación sanitaria que se está pasando a nivel mundial, en estos días la presente audiencia se realizó utilizando los medios audiovisuales electrónicos convenientes para que la misma se lleve a cabo acorde a derecho y equidad para cada una de las partes involucradas. Dejo en el uso de la palabra al árbitro presidente Brian. Muchas gracias. Buenas noches a todas las partes, los presentes. Constituidos en el Tribunal de Arbitraje de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, previo a iniciar a la audiencia de arbitraje, el día de hoy señalado, vamos a presentarnos como Tribunal Arbitral. Como presidente, pues su servidor, Brian Alexander Puac López. Me acompaña el licenciado Adoni Alexandri de León Cité como árbitro vocal primero, y el licenciado Marlon Jacobo Iscayán Valdés como árbitro vocal segundo. Cuarto, iniciamos la audiencia señalada para entrar a conocer la controversia promovida por el señor Martín Isaac Vázquez Ramírez, quien es propietario de la empresa denominada Olmeca Sociedad Anónima, de datos ya conocidos en autos en el presente proceso, en contra del señor D'Angelo Andoni González Mejía, de datos ya conocidos en autos en el presente proceso, por lo que procederé a verificar la presencia de las partes. Se encontrará presente el señor Martín Isaac Vázquez Ramírez. Muy buenas noches a todos los presentes, honorable juzgador. Me encuentro presente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, se encontrará presente la abogada María Alejandra Hurtado Castillo, quien se identifica con su respectivo documento y carnet de colegiada activa número 11.000, respectivamente. Presente, señor árbitro. Muy bien, muchas gracias. Se encontrará presente el señor D'Angelo Andoni González Mejía. Presente, señor árbitro. Muy bien. Se encontrará presente la abogada Olinda Raquel de León Mazariegos. Presente, señor árbitro. Muy bien, la misma se identifica con su documento y carnet de colegiada activa número 14.000. Muy bien. Quinto, habiendo verificado la presencia de las partes, se le corre audiencia a la parte demandante para que se manifieste sobre las cuestiones de forma que tenga que manifestar en el presente proceso. Muchas gracias, señor árbitro. La finca Las Maravillas, además que de surtir el mercado departamental de producto comerciante en palma africana para la producción de aceite alimenticio, él también tiene varios establecimientos en la región y en toda la República de Guatemala, y distribuye en algunas empresas de la región. El señor Martín Isaac Vázquez Ramírez, con
7 años en el negocio de la venta de aceite alimenticio de buena calidad. Por lo anterior, deciden hacer negocios con el señor D'Angelo Andoni González Mejía por medio de la vía telefónica y llegan al acuerdo de contrato de compraventa de 500 toneladas de materia prima denominada palma africana por la cantidad de 12 millones a razón de 24,000 quetzales por tonelada de materia prima, y dispusieron que el día 10 de julio del año 2020 era la fecha máxima en la cual el señor D'Angelo Andoni González Mejía tenía que hacer la entrega de las toneladas de materia prima denominada palma africana, ya que el señor Martín Isaac Vázquez Ramírez le había comentado que él tenía el objetivo de vender aceite alimenticio en las ferias comerciantes de cada lugar en donde el comercio era variado, por lo que de acuerdo con su planificación era ponerlos a la venta en los mercados donde el comercio era mayor por las festividades de fin de año, que se vendría en Guatemala y que luego distribuiría en toda la República y parte de México. Sin embargo, el señor D'Angelo Andoni González Mejía incumplió con la entrega de la mercadería dentro del plazo ya acordado de las toneladas de la materia prima denominada palma africana, que le tenía que hacer entrega al señor Martín Isaac Vázquez, que es el representante de la empresa Olmeca Sociedad Anónima. El señor Martín Isaac Vázquez Ramírez asegura que el motivo que el señor D'Angelo Andoni González Mejía no entregara la mercadería en el tiempo que le tocaba entregarlo fue porque él vendió la mercadería a otra persona, a pesar de que el señor Martín Isaac Vázquez le entregó la cuota acordada por la compraventa de la cantidad de millones de quetzales, razón de 24,000 quetzales por cada tonelada, por un total de 500 toneladas de materia prima denominada palma africana. Y por causa de la irresponsabilidad del señor D'Angelo González, el señor Martín Isaac Vázquez salió perdiendo y, como según había firmado un contrato en el cual las partes decían incluir una cláusula arbitral para resolver las futuras controversias que se pudieran surgir acerca de la relación contractual, la cual quedó establecida de la siguiente manera. La cláusula arbitral. En caso de cualquier controversia, las partes deben de negociar directamente por un plazo de 3 meses. En caso de vencer ese plazo y no haber llegado a un acuerdo monumentalmente aceptable, entonces los contratantes convienen en que toda disputa, controversia o reclamo se le relacione con la aplicación, interpretación y o cumplimiento del contrato. Por cualquier causa deberá resolverse mediante el arbitraje de derecho de conformidad con el reglamento de arbitraje en la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, que se encuentre vigente al momento de surgir el conflicto. El arbitraje será administrado por la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, en la ciudad de Guatemala, por medio de un tribunal compuesto de 3 árbitros, nombrados de conformidad con el reglamento antes relacionado. Y el idioma del arbitraje será en español. El laudo deberá de ser cumplido de buena fe y sin demora alguna por las partes. Ante tal situación, el señor Martín Isaac Vázquez Ramírez, representante legal de la empresa Olmeca Sociedad Anónima, entabla una demanda el 2 de febrero de 2021, como se había acordado que podría realizarse una resolución de controversia después de transcurridos 3 meses de vencido el plazo de entrega de la mercadería a través de la vía arbitral en contra de la entidad Finca Las Maravillas, a través de su representante legal, el señor
D'Angelo Antoni González Mejía. Es sabiendo que el arbitraje como método alternativo de resolución de conflictos ha tenido en las últimas décadas una formidable evolución. Esta evolución es claramente perceptible en varios aspectos. El convenio arbitral instrumentado como una cláusula dentro del contrato principal, originalmente apenas un antecedente para la ulterior celebración del necesario compromiso arbitral, ha pasado a ser autosuficiente y relativamente inmune a los vicios que puedan afectar el contrato. En el primer considerando de la Ley de Arbitraje del Decreto 67-95, establece que el procedimiento arbitral no solo contribuye con el descongestionamiento de la pesada carga de los tribunales jurisdiccionales, sino que además ayuda a que los conflictos que son susceptibles a resolver por este medio sean resueltos realmente con celeridad y eficacia. Ante tal precepto legal, podemos argumentar y razonar que las partes no están renunciando a los derechos sustantivos reconocidos por la ley, simplemente están sometiéndose para la resolución de los conflictos que las involucren y a un tribunal arbitral en lugar de hacerlo en un tribunal judicial, lo que cambia los procedimientos usuales de los tribunales ordinarios por otros más sencillos, informales y rápidos, acudiendo a que una cláusula arbitral obliga a las partes a respetar y a cumplir con lo estipulado, ya que este acuerdo impedirá a los jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversias sometidas en el proceso. Ante lo citado y argumentado con anterioridad, es procedente la vía arbitral toda vez que las partes decidieron de común acuerdo utilizar esta vía para resolver sus controversias. De los hechos podemos extraer que ambas partes en el contrato de suministro, sin ninguna injerencia, decidieron incluir dentro del mismo una cláusula arbitral. Con esto es evidencia que las partes dentro del presente conflicto tienen conocimiento de lo que es el arbitraje como método alternativo de resolución de conflictos. Muy bien, muchas gracias. En base al principio de igualdad, se le corre audiencia a la parte demandada para que argumente sobre sus cuestiones de forma. Muchas gracias, señor árbitro. El día 10 de julio del año 2020 era la fecha en la cual el señor D'Angelo Antoni González Mejía tenía que hacer entrega de 500 toneladas de materia prima denominada palma africana. El señor Martín Isaac Vázquez Ramírez, quien le había comentado que él quería vender aceite para fin de año y que quería tener a tiempo para promocionarlo. Sin embargo, el señor Martín Isaac Vázquez Ramírez, al momento de entregarle las toneladas de materia prima acordadas, se negó a recibir dicho cargamento y a exigir la cantidad de 12,000 quetzales que depositó a dicha empresa. Ante tal situación, el señor D'Angelo Antoni González manifestó lo siguiente: es el caso, respetable señor árbitro, que al darle lectura a la referida demanda interpuesta en mi contra por el señor Martín Isaac Vázquez Ramírez, pude notar que el demandante hace sus declaraciones dentro del contenido de los hechos. Perdón. Dentro del contenido de los hechos, y él está consciente de que si llegamos a un acuerdo de compra-venta de materia prima de palma africana, pero que dicho acuerdo solo lo realizamos por medio de correo electrónico y por medio de teléfono, que es una de las maneras que yo tengo de vender el producto. En tal sentido, él ya sabía que con anticipación de esta forma podríamos llegar a algún acuerdo, algo que a mí me consta porque yo sí he tratado de cumplir con lo acordado, pero tengo en mi poder una fotocopia de nota de envío que le realicé cuando intenté entregarle el producto, el cual habíamos acordado, la cual fue rechazada por motivos que más adelante detallaré. Y como lo he manifestado, solo realizamos el acuerdo por ese medio electrónico y no realizamos ninguna escritura de contrato de compraventa para que quedara una constancia de manera formal.
En cuanto al cumplimiento de mi palabra referida a la no entrega de la materia prima que consta de 500 toneladas de palma africana a la razón de 24,000 quetzales por tonelada, es que supuestamente dichas toneladas se las vendía a otra persona. Esa es una declaración falsa, porque sucede, señor árbitro, que como se anotó en la cláusula primera del contrato de compromiso, nosotros somos una finca de producción de palma africana y de prestigio. Por lo mismo, producimos más materia prima y resulta que uno de nuestros clientes solicitó un pedido de materia prima al que nos solicitó el señor Martín Isaac Vázquez Ramírez, con la única diferencia que lo que pidió este cliente fue palma inglesa, que vendimos y distribuimos anteriormente, pero que dicho producto es de precio alto por la calidad del mismo. Dicho producto se le ofreció en su momento al señor Martín Isaac Vázquez Ramírez, pero él no quiso dicho producto. Él me manifestó que él necesitaba para la elaboración de este aceite comestible. En tal sentido, llegamos al acuerdo de realizar el contrato de compromiso por la venta de materia prima de palma africana, que es el producto que él escogió y decidió adquirir de nuestra empresa. Sin embargo, señor árbitro, poco tiempo después de realizar el contrato de compromiso, el señor Martín Isaac Vázquez Ramírez se dio cuenta que la palma inglesa que anteriormente se le ofreció tenía más demanda por la calidad de materia prima que posee. Entonces, él quiso que se cambiara este producto, pero por motivo de nuestra empresa no pudimos cambiar el producto, ya que este estaba sellado y la materia prima acordada ya estaba vendida. En tal caso, de parte de la empresa ya se había realizado gastos en la elaboración del producto, como pago de mano de obra en la producción del mismo y otros gastos que hubiese hecho tener una gran pérdida económica a nuestra empresa. Por tal motivo, no se le realizó el cambio de producto y esto hizo que el señor Martín Isaac Vázquez Ramírez se enojara y ya no quiso aceptar la mercadería que se le tenía que entregar antes acordada. Luego él sí depositó el dinero como habíamos acordado, pero con el propósito de que nosotros le cambiáramos el producto, algo que nuestra empresa no pudo realizar. Por motivos ya antes mencionados, eso hizo que él propusiera realizar dicha demanda en contra de nuestra empresa, argumentando que nosotros le habíamos vendido su producto a otra empresa, algo que no es cierto, porque él se enteró que la venta que realizamos del producto al cliente ya antes mencionado, donde él sí solicitó el producto de palma inglesa y por qué por lo mismo se le cumplió con lo establecido. El señor Martín Isaac Vázquez Ramírez insiste en que se le devuelva lo que él canceló por la materia prima, pero eso no se puede realizar solamente, se podría entregarle la materia prima ya antes descrita. En tal sentido, no me hago responsable por el deterioro de la misma materia prima denominada palma africana a la empresa Olmeca S.A. por la irresponsabilidad del señor Martín Isaac Vázquez Ramírez de no adquirirla. A pesar de lo anterior, estamos conscientes que existe un acuerdo arbitral y tiene carácter obligatorio o de compromiso para las partes. Así lo establece el artículo 11 de la Ley de Arbitraje, decreto 67-95, que indica que el acuerdo arbitral obliga a las partes a respetar y a cumplir lo estipulado. No obstante, el artículo 4 del mismo cuerpo legal limita a las partes a llevar a arbitraje las diferencias que puedan surgir fuera de la relación jurídica contractual, como bien lo establece el artículo referido en su numeral 1. Acuerdo de arbitraje o simplemente acuerdo es aquel que por virtud de cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan entre respecto de una determinada relación contractual. Es decir, que un acuerdo arbitral, ya sea por medio de una cláusula compromisoria o bien un compromiso arbitral, obliga a las partes a comparecer ante el tribunal arbitral, salvo que la controversia esté fuera del vínculo jurídico contractual o bien no se haya estipulado nada en el acuerdo arbitral o procedimiento alguno para resolver determinada controversia. Mientras que José Pablo
define una cláusula compromisoria como el acuerdo de voluntades agregado a otro contrato en virtud de lo cual dos o más partes se obligan a confiar a decisión arbitral aquellas eventuales disputas que pudieran surgir en el futuro, por tal motivo del contrato principal que las vincula. Para Philip, quien indica la cláusula compromisoria es aquella forma de acuerdo arbitral insertada en un contrato y estipula que todo litigio que pudiera surgir con ocasión de ese contrato será regulado por la vía del arbitraje, la cláusula y compromiso arbitral. Gracias. Muy bien. Habiendo escuchado a las partes en sus argumentos de forma, en base al principio de coherencia y el artículo 20, numeral primero del reglamento de la Comisión de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, este tribunal se declara competente para conocer las cuestiones de fondo de la presente controversia, toda vez que los mismos basan sobre relaciones contractuales que interesan únicamente a las partes y no altera el orden público y viceversa, por lo que se le corre audiencia a la parte demandante para que argumente sobre sus cuestiones de fondo. Muchas gracias, señor árbitro. En el presente caso se hace énfasis en cuanto al principio de la autonomía de la voluntad, como lo expone el doctor Larios Ocheita en su libro Derecho Internacional Privado, Autonomía de la Voluntad. Regla de Derecho Internacional Privado que indica que las partes tienen la facultad de someter la situación y efectos de sus obligaciones a una ley determinada, libremente elegida. Es decir, son libres para elegir la ley y que debe conocer o que debe ser aplicable en caso de controversia. Es así en las entidades, la empresa Olmeca Sociedad Anónima y la finca Las Maravillas manifestaron su voluntad a través de su representante legal al momento de incluir la cláusula de arbitraje en el contrato de suministro y deciden someter cualquier disputa que se origina en cuanto a sus negociaciones contractuales al arbitraje a solucionar dicha controversia, a no recurrir a la vía judicial. Dado que el domicilio de las entidades mercantiles se encuentra en el estado de Guatemala, lo cual le da carácter de arbitraje comercial nacional. En consecuencia, el tribunal arbitral debe administrar el arbitraje conforme el reglamento de la institución arbitral que se hace mención en la cláusula compromisoria y en su defecto lo que regula la ley de arbitraje del decreto 67-95, el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. El convenio arbitral instrumentado como una cláusula dentro del contrato principal, originalmente apenas un antecedente para la ulterior celebración del necesario compromiso arbitral, ha pasado a ser autoinsuficiente y relativamente inmune a los vicios que puedan afectar el contrato. Con base en lo anterior, se establece que el presente caso, que el acuerdo arbitral es una cláusula compromisoria tal y como lo establece el artículo 10, numeral primero de la Ley de Arbitraje, que en su parte conducente expone: el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito o una cláusula compromisoria, sustentándose así que se puede observar en el apartado de los hechos, donde se alude que ambas partes declararon su voluntad cumpliendo con los requisitos legales en cómo se debe hacer constar una cláusula compromisoria, razón de la cual no deviene demostrar ni argumentar su validez, toda vez que la misma cumple con todos los requisitos legales. Una vez determinada la existencia de la cláusula arbitral, se trae a la colisión los efectos que esta cláusula produce para el efecto de doctrina. Expone que la suscripción de dicho acuerdo en consecuencia acarrea dos efectos principales, uno negativo y el otro positivo. En virtud del primero, los jueces estatales devienen incompetentes para intervenir en la resolución de aquellos conflictos que hayan sido sometidos a arbitraje. En virtud del segundo, se atribuye jurisdicción a los árbitros a fin de que ellos resuelvan las controversias
que se les someten, incluyendo la facultad de decidir sobre su propia competencia. Bajo tales efectos, el tribunal arbitral, al entrar a analizar la sustanciación de forma y fondo del proceso y en base a la doctrina citada, su competencia efectivamente opera a todas luces en el presente caso. Sustenta el principio de competence que otorga la facultad del tribunal arbitral a decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la inexistencia o validez del acuerdo del arbitraje. Tal como consta en la cláusula arbitral del contrato de suministro, que las partes decidieron de común acuerdo que la ley aplicable al fondo de la controversia es la del Estado de Guatemala. Es por ello que son estos aplicables para resolver el fondo de la presente controversia, toda vez que una cláusula arbitral goza de total autonomía del contenido de un contrato, pues su finalidad es resolver mediante un procedimiento de carácter extrajudicial los conflictos que surgen entre las partes. A su vez, indica que las leyes sustantivas son aplicables para resolver el conflicto existente. Es por ello que son aplicables al fondo de la controversia el Código de Comercio, el Código Civil, la ley del organismo judicial y demás leyes que regulan la actividad comercial de los comerciantes en el Estado de Guatemala, de tal forma que mediante tal acuerdo ambas partes quedaron obligados de tal manera y en los términos en que constan en las cláusulas arbitrales, de buena fe, conforme sus rectas y honorables intenciones, y acudiendo a lo establecido en el reglamento de la CRECIF, al indicar que en los arbitrajes se entenderán que toda indicación, derecho u ordenamiento jurídico de un estado determinado se refiere a menos que se exprese lo contrario al derecho sustantivo de este estado. Por tal razón, es procedente la aplicación de las normas sustantivas ya indicadas. Por el tribunal arbitral deberá decidir el fondo de la controversia en laudo arbitral con arreglo a las leyes anteriormente referidas, para resolver la controversia existente entre ambas a fin de facilitar con ello las operaciones mercantiles entre ambas partes. Dado a que la naturaleza de derecho mercantil es flexible, facilitando con ello el tráfico mercantil, desprovisto de tantas formalidades y únicamente sujeto a la honorable intención de las partes y la buena fe. Los principios resguardados por el Código de Comercio de Guatemala en el artículo 669, cabe resaltar el principio de buena fe en los contratos mercantiles, puesto que este nos indica que cada parte en toda gestión que realice en una relación contractual tiene que tener en cuenta los intereses de la otra parte y no perjudicarlos, tomando en cuenta que todas las prácticas comerciales son eminentemente lucrativos. Bajo tales disposiciones deviene condenar a la finca Las Maravillas al pago de daños y perjuicios por contravenciones en las estipulaciones contenidas en la cláusula primera del contrato. Respecto a la entrega del producto, la Olmeca Sociedad Anónima, por parte de los productos que ofrece con sus clientes, es el suministro de aceite alimenticio, mayormente a las tiendas y centros comerciales. Tras el percance suscitado en la entrega de dicha materia prima, ellos no pudieron atender con regularidad a sus clientes, lo que causó perjuicios en las ganancias lícitas que perciben con regularidad. Los daños y perjuicios regulados en los artículos 1433 y 1434 del Código Civil guatemalteco. En dichos artículos nos indica que los daños consisten en la pérdida que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios son todas las ganancias lícitas que deja de percibir. Deben ser en consecuencia inmediata y directa para la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. De cara a solicitar la indemnización
de los daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento, será necesario que exista alguna relación de causalidad entre el incumplimiento y la pérdida, así como que se prueben los daños, lo que se supone que la parte que tiene la carga de probar ambas circunstancias es la que reclama los daños. Por el contrario, la parte incumplidora tendrá la carga de la prueba para que opere en el límite de la previsibilidad a la indemnización de los daños y perjuicios. Se examinará más adelante. Además, de la previsibilidad está el que deriva de las disposiciones relativas a la exoneración. La Corte Suprema de Justicia ha asentado jurisprudencia mediante número 269-2003, recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de fecha 19 de agosto de 2003. Antecedentes del caso: la entidad Shampoo Firulais Guatemala, Sociedad Anónima, planteó demandas sumaria mercantil de daños y perjuicios resultantes del incumplimiento contractual contra Males Sociedad Anónima ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala. La pretensión fundamental del actor es que se condene al demandado al pago de daños y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento de un contrato de suministro, caso donde la Corte Suprema de Justicia resolvió desestima el recurso de casación planteado, confirmando la resolución dictada recurrida. Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Tribunal Arbitral que condene a la finca Las Maravillas al pago de daño y perjuicio que ascienden a la cantidad de 12 millones de quetzales exactos. Tal como consta en el apartado de los hechos, se evidencia claramente la mala fe de la entidad demandada al no buscar otra alternativa para hacer entrega del suministro correspondiente, por lo que se solicita que se condene al pago de las costas de la administración del procedimiento arbitral y además gastos derivados del procedimiento, toda vez que la entidad demandada es la que contravino lo pactado. Aludiendo a lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Arbitraje dentro del Decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala, a lo que establece en su numeral quinto. Sujeto a lo que las partes hubieran podido acordar en materia de costas, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos debidamente justificados de los árbitros, los gastos derivados de notificaciones y los que se originen de la práctica de las pruebas y, en su caso, el costo del servicio presentado por la institución que tenga encomendada la administración del arbitraje. En todo caso, los honorarios de los árbitros serán de un monto razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del tema, el tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias pertinentes al caso. El Código Procesal Civil y Mercantil, en el decreto Ley 107, establece en su artículo 572 lo siguiente. En caso de condenación de costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los gastos necesarios que hubiera causado. Muy bien. Se le corre audiencia a la parte demandada para que argumente sobre sus cuestiones de fondo. En el presente caso, no es posible que Olmeca S.A. pretenda demandarnos y cobrar daños y perjuicios, ya que esta empresa fue la que no quiso aceptar la materia prima. Por lo tanto, al pretender usar un contrato que fue claro al momento de suscribirse, pretendió ampliar su alcance al solicitar información no contemplada y haciendo uso de una cláusula arbitral que, si bien es válida, no es amplia, en el sentido que cualquier cosa que se pueda llevar a arbitraje como quiere hacerlo creer, está haciendo mal uso de su derecho. Según Josserand,
padre de la teoría funcional, cada derecho, espíritu y su finalidad. Quien quiera que pretenda desviarlo de su misión social comete una culpa delictual y casi delictual, un abuso de derecho susceptible de comprometer con este motivo su responsabilidad. Para el autor citado, pues, todo se reduce a discernir, por una parte, el espíritu, la función del derecho controvertido, y por otra parte, el móvil a que el titular ha obedecido en caso concreto. Si hay concordancia en el derecho, se ha ejercitado correctamente. Si hay discordancia, el ejercicio se convierte en abuso y es susceptible de entrar en juego la responsabilidad de la gente. Así pues, según esta teoría, debe existir simetría entre el motivo del titular y la finalidad del derecho ejercido. La simetría y disconformidad entre ambos implicaría un ejercicio abusivo en el derecho. Este es uno de los principios básicos del derecho civil. El concepto y prohibición del abuso de derecho es en la actualidad una necesidad, entendido como el ejercicio de un derecho o facultad que excede los límites fijados por una buena fe. Con anterioridad se consideraba que los derechos eran absolutos y no poseían límites. A partir de la evolución del derecho moderno, las leyes han establecido los límites de las libertades del hombre, para así mantener el orden público y la paz de la sociedad, dándose entonces el abuso de derecho por parte de la empresa Olmeca S.A., no al ejercer sus derechos, sino cuando pretende rebasarlos, pidiendo más de lo pactado. La finca Las Maravillas acordó un contrato con la empresa Olmeca S.A. por la entrega de 500 toneladas de materia prima denominada palma africana, la cual se hizo efectiva. Por eso es que la finca Las Maravillas no se responsabiliza a resarcir los daños y perjuicios presentados en la demanda de fecha 2 de febrero del año 2021, según el principio de buena fe. El artículo 17 de la ley del organismo judicial nos indica que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, según lo establecido en el artículo 1274 del Código Civil. El negocio jurídico sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término caduca si pasa el término sin realizarse la condición o antes si hay certidumbre de que no puede cumplirse. Según lo establecido en el artículo 32 del Código de Notariado, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos de acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento, según lo establecido en el artículo 1433 del Código Civil, daños y perjuicios, establecido legalmente la situación de mora del deudor, está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo, y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa, según lo establecido en el artículo 1434 del Código Civil. Los daños consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y en los perjuicios que son las ganancias lícitas que dejan de percibir. Deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya que se hayan causado y que necesariamente deban causarse. Según el principio de buena fe en el artículo 17 de la ley del organismo judicial, los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de buena fe, según establece el artículo 1274 del Código Civil. El negocio jurídico, sujeto a la condición de que se verifique en un acontecimiento dentro de un término, caduca si pasa el término sin realizarse la condición o antes si hay certidumbre de que no puede cumplirse. No puede pedir indemnización por daños y perjuicios, ya que efectivamente fue él quien contravino lo pactado en el contrato de compraventa de materia prima denominada palma africana, y de conformidad con el artículo 21, numeral 1 de la Ley de Arbitraje, decreto 67-95, establece un acuerdo que conste de una cláusula que forme parte de un contrato, se le considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. Es decir, que la finca Las Maravillas siempre ha cumplido con la actividad comercial a la que se compromete.
Con lo establecido en el artículo 18 de la ley del organismo judicial establece que el exceso y la mala fe en el ejercicio de un derecho o abstención del mismo que causare daños y perjuicios a las personas o propiedades obliga al titular a indemnizarlos, es decir, que se pagarán dichas indemnizaciones si se actúa de mala fe o si se abstiene del derecho, en este caso si se niega a entregar el producto, cosa que la finca Las Maravillas no ha hecho, ya que como se mencionó anteriormente, ha cumplido con la obligación de suministrar el producto. Muy bien, muchas gracias. Habiendo escuchado a las partes y habiendo llegado al momento procesal oportuno, este tribunal tomará 20 minutos para poder deliberar y dictar lo correspondiente al auto. Muy bien, se reanuda el presente proceso arbitral. El tribunal dicta su decisión en cuanto a la controversia empresa Olmeca Sociedad Anónima versus Finca Las Maravillas, indicando, luego de la deliberación que hemos realizado como tribunal, este tribunal desea destacar que las consideraciones de carácter técnico-jurídico que se realizan en el presente laudo arbitral no implican ningún juicio de valor sobre la actuación de las partes, ni de sus representantes ni técnicos, a los cuales y se reconoce el ejercicio de la defensa de causas que consideran viables, justas e inspirados en todo momento por el objeto de llevar adelante con lealtad y convicción en el proceso de integración regional iniciado a partir del acuerdo de arbitraje. Por lo tanto, y por todo lo expuesto por las partes y de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala, Reglamento de la CRECIC y Ley de Arbitraje, Decreto 67-95 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial, Código Civil, Decreto Ley 106 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Comercio, Decreto 267 del Congreso de la República de Guatemala, este tribunal arbitral de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, constituidos para conocer la controversia presentada por Martín Isaac Vázquez Ramírez, propietario de la empresa denominada Olmeca Sociedad Anónima, en contra del señor D'Angelo Andoni González Mejía sobre el pago de daños y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento de un contrato de suministros que contravino lo pactado respecto a la entrega de suministros, por lo que el tribunal resuelve, primero, la improcedencia de la demanda planteada en el proceso de arbitraje por Martín Isaac Vázquez Ramírez, propietario de la empresa denominada Olmeca Sociedad Anónima, en contra del señor D'Angelo Andoni González Mejía, representante legal de la empresa Fincas Las Maravillas, sobre daños y perjuicios por contravención a las estipulaciones contenidas en la cláusula primera del contrato respecto a la entrega del producto. En consecuencia, no se accede a las peticiones planteadas por la parte demandante. Segundo, en cuanto a lo solicitado por la parte demandada, no se accede en virtud de haber sido planteado conforme a derecho. Será el momento procesal oportuno para efectuar dichos requerimientos. Notifíquese dicha resolución a las partes. Décimo, aceptación. A los términos relacionados, los comparecientes aceptan el contenido de la presente acta, la que se encuentra contenida en 9 hojas de papel bond, a las cuales número, sello y firmo, quedando las partes notificadas de la resolución dictada por el Tribunal Arbitral, Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. No habiendo nada más que hacer constar, doy por terminada la presente audiencia, leo íntegramente lo escrito a los presentes, quienes enterados de su contenido lo ratifican, aceptan y firman, haciéndolo también la infraestructura notaria, que de todo lo actuado da fe, cuando son las 21 horas con 26 minutos, en el mismo lugar y fecha indicados al inicio. Muchas gracias.